Y vamos a dejar a la doctora Marta Zavala, quien es representa en este caso el posgrado de dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital Escuela, residente de tercer año. Ya lo hemos tenido a la doctora Marta, realmente esta es la segunda participación, así que bienvenida doctora, un placer, mucho gusto. Buenas, gracias por la introducción. Pues bien, así como mencionaba Juan Carlos, ¿verdad? Las micosis pues son una consulta bastante frecuente, dermatológica, ¿verdad? Las patologías dermatológicas. Pues es importante que vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo identificarlas y sobre todo el tratamiento adecuado que tenemos que dar a esta dermatosis, ¿verdad? Para empezar, quiero decir que el día de hoy vamos a hablar de micosis superficiales. Y pues solo de manera pues general las micosis se pueden dividir en las superficiales, que son las que afectan únicamente el estrato córneo, o sea, la capa más superficial de la piel y además el pelo. Las subcutáneas, que llegan a afectar dermis o tejido subcutáneo, y las profundas, que tienen diseminación hematógena y por lo tanto pues llegan a tener unas manifestaciones bastante severas. Estos temas pues los podemos abordar más adelante, no podemos abordar todos los tipos de micosis porque son temas pues sumamente amplios. Nos vamos a concentrar en las micosis superficiales, que son quizá las más comunes y en las que se van a enfrentar pues casi a diario en las consultas externas y en los hospitales. Entonces primero pues vamos a hablar de un tipo de hongo, el dermatofito. Como sabemos, podemos dividir los hongos en dermatofitos, no dermatofitos, levaduras. Y tenemos que saber pues que hay varios tipos de dermatofitos. Los más tipos son el epidermofitum, el microsporum y el tricofitum, solo para saberlo. Esto nos va a dar una diversidad de manifestaciones clínicas de micosis superficiales. Y pues, aunque el diagnóstico debe ser clínico o orientarnos por lo menos a tener un diagnóstico clínico, podemos tener diversos métodos de confirmación, ¿verdad? Aquí a veces pues llegan pacientes que no es muy claro qué tipo de, si es una, a veces estamos en duda, si es una micosis superficial o es otro tipo de dermatosis, como vamos a ver en una parte que les puse unos diagnósticos diferenciales. Entonces nosotros pues nos podemos ayudar de ciertos exámenes diagnósticos, ¿verdad? Como por ejemplo el KOH, ¿verdad? En este pues lo que hacemos es realizar un pequeño raspado, se envía al laboratorio, se observa con microscopio de luz y se pueden observar pues las diversas elementos de estos hongos dermatofitos en el microscopio. Los cultivos también, pues, son un poco tardados en crecer. Los cultivos de hongos se tardan en crecer hasta un mes incluso, pero también a veces en casos muy difíciles, pues son de bastante ayuda. Y las biopsias, que tienen tinciones especiales para lograr determinar este tipo de hongos, que son las tinciones periódicas de Schiff y Grocott, Gromor y Grocott. Y algo que tenemos también comúnmente en la consulta de dermatología es la luz de Wood, que para ciertas dermatosis, pues esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, vamos a comenzar hablando de la tiña de la cabeza. Pues es causada por dermatofitos. La tiña de la cabeza es una infección del pelo y piel cabelluda causada casi siempre por tricofitum y microsporum. Entonces, esto es bastante importante saber que la mayoría de las veces la tiña de la cabeza solo va a afectar a niños de entre 2 y 14 años de edad. Creo que pues es bastante común en la consulta dermatológica de niños que se presenten con manifestaciones en la piel cabelluda. En adultos, eso tenemos que tenerlo en cuenta, va a ser muy raro que el paciente tenga una tiña de cabeza, a menos pues que tenga una condición inmunológica pues afectada, si no pues el cuerpo casi siempre es capaz de combatir y de que no se cause una infección. En los niños, pues, ¿qué vamos a encontrar? Primero, hay varias formas de presentación clínica que tenemos que tener en cuenta. La más común es la forma no inflamatoria, que es la denominada también forma seborreica, porque las características principales es la presencia de escamas. ¿Qué vamos a encontrar? Escamas en áreas de pelo o pseudoalopecia con pelos quebrados. Entonces podemos ver en esta imagen que casi siempre las lesiones de tiña no inflamatoria de la cabeza son así generalmente como una placa pseudoalopécica. No es que no hay pelo, sino que el pelo que está en esa placa se observa pues quebrado. Podemos observar que en el fondo hay pelitos cortos
en el fondo de esa placa y generalmente son placas bien redondas y como les mencioné, con escamas superficiales. Las escamas pueden ser blancas o pueden ser amarillentas, dándole ese aspecto pues seborreico. Siempre que veamos esto en un niño, pues cuando son delimitadas con pelos quebrados, esa escama que les mencioné, tenemos que pensar en una tiña de la cabeza. Son muy frecuentes, causadas pues casi siempre, como les dije, ¿verdad? Por los tricofitum o por el Microsporum canis, que es los niños que juegan con perritos o gatitos que tienen pues tiñas. Entonces se transmite pues fácilmente, es bastante común. Otra forma de tiña de la cabeza es la tiña de puntos negros, ¿verdad? Como podemos observar en esa imagen. Esta sí suele ser causada exclusivamente por dermatofitos del tipo tricofitum y vamos a observar también cabellos quebrados. Algunos, como podemos ver en la imagen, están quebrados, otros sí se observan en su grosor total. Y estos cabellos que se fracturan o se quiebran dejan atrás puntos negros dentro de los parches de alopecia o pseudoalopecia. Y también suele haber descamación difusa. Este pues igual, pues no es inflamatoria. No es inflamatoria. Si observamos, pues la piel se observa conservada, quizás levemente eritematosa, pero si logramos ver estos puntitos negros, ¿verdad? Esto nos tiene que hacer pensar inmediatamente en una tiña de puntos negros causada por tricofitum. Y pues la forma inflamatoria, que es la forma más severa de la tiña de la cabeza, no es la más común, o sea, son casos raros que se puede causar una tiña de tipo inflamatoria. Puede ser causada también por Microsporum canis, Trichofitum verrucosum. Y lo que va a diferenciar de las formas anteriores que vimos es que se pueden encontrar pústulas, forúnculos, incluso formar una placa sobrelevada, que es un querión. La inflamación sumamente intensa que causa esta forma de tiña puede llevar a causar alopecia cicatrizal, por eso es tan importante tratarla a tiempo, las tiñas inflamatorias, ¿verdad? Porque si no se tratan, esto puede llevar a que queden daños permanentes y pues eso afecta mucho, ¿verdad?, a los niños y en su vida adulta. El cuero cabelludo suele presentar pues prurito intenso o incluso dolor. Recordemos que encontramos pústulas, pero estas pústulas son no infecciosas, o sea, no es que hay sobreagregación bacteriana, sino que es un proceso inflamatorio tan severo que llega a causar estas pústulas y dolor. Y otra cosa que podemos encontrar en esta forma inflamatoria de la tiña de la cabeza es que van a haber adenopatías cervicales posteriores casi siempre. Entonces aquí podemos observar dos ejemplos. En la imagen de la izquierda es una tiña inflamatoria, todavía no se ha convertido en un querión, o podríamos decir que sí, no está tan infiltrada, pero sí se observa esa placa alopécica también con múltiples pústulas superficiales, que si nosotros lo vemos, pues decimos, Dios mío, me parece que es una foliculitis o que es algo bacteriano, ¿verdad? A mí casualmente me pasó en el servicio social. Yo no sabía de estas formas, pues así inflamatorias, uno se sorprende, la verdad. Y pues le dejé múltiples coberturas antibióticas hasta pues que el paciente lo tuve que referir y lo primero que realizaron fue pues un KOH de la lesión y sí se observó que había pues un crecimiento por Microsporum canis. Se le dio el tratamiento respectivo y pues mejoró. Y en la imagen de la derecha sí podemos ver, ¿verdad?, que esta sí es una placa sobreelevada, incluso con puntos sangrantes, costras mielicéricas, pústulas, que se ve pues sumamente inflamada y pues sumamente doloroso para el paciente. En estos pacientes incluso se puede dar un curso corto de antiinflamatorios tipo prednisona para que no haya pues esa alopecia cicatrizal tan severa, ¿no?, y tratarlo inmediatamente. Entonces, ¿qué tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales de la tiña del cuero cabelludo? Pues lo más probable es la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es lo que nosotros decimos caspa común. Hay casos obviamente que son más severos que los otros. ¿Sí? No nos vamos a confundir si tenemos un paciente que tiene caspa difusa, pero hay casos que son bien severos de dermatitis seborreica que pueden llegar a causar placas, pero sin caída del cabello. Eso nos puede llevar a orientar. Dermatitis de contacto, eso lo podemos pues diferenciar con la historia del paciente. Psoriasis pustulosa en placas, la diferencia va a ser que pues únicamente no va a estar en el cuero cabelludo, sino que también van a tener afectación de piel. Siempre pues dermatitis atópica en casos severos, también van a tener afectación de piel, así lo podemos diferenciar. Y también los piodermas bacterianas, foliculitis decalvante, que son pues más difíciles, como les digo, ¿verdad? Lo que uno sospecha al ver esas áreas de pus, pues obviamente que es una foliculitis, una piodermia. Entonces eso puede causar bastante confusión, pero lo importante es siempre tener la alta sospecha de una tiña inflamatoria y realizar
si se puede, pues un KOH de la lesión, KOH cultivo, para tener un diagnóstico y dar el tratamiento adecuado. Entonces, ahora vamos al tratamiento. Esto es sumamente importante y me gustaría que en realidad todos se fueran de esta charla sabiendo que las tiñas de la cabeza no se tratan con terapia tópica. No se tratan con terapia tópica. Eso es sumamente importante porque vienen referidos a veces muchos pacientes con tiña de la cabeza, niños, que les han indicado ketoconazol. Les puedo decir que son múltiples los niños que vienen con indicación de ketoconazol y no importa que ustedes le den 5 años de ketoconazol tópico, nunca se van a curar de su tiña de la cabeza si no toman tratamiento, o sea, si no es tratamiento por vía oral, porque el tratamiento tópico no penetra a las capas profundas, ¿verdad?, del cuero cabelludo, entonces no va a haber mejoría, tiene que ser vía oral. Y entonces, ¿cómo sabemos que en los niños es como donde vamos a encontrar esta dermatosis? El tratamiento de primera línea es la griseofulvina. Yo sé que no es de acceso común en los centros de salud, ni siquiera en los hospitales, ni siquiera aquí en el hospital escuela hay griseofulvina para los pacientes, pero sí se puede comprar. Y se va a calcular la dosis por kilo de peso a 20 a 25 miligramos kilo día, dividido en una o dos dosis por un total de 8 semanas. Siempre que quieran dar un tratamiento, lo primero es buscar la opción de griseofulvina porque es la de elección para todos los tipos de dermatofitos. Si no tenemos acceso a griseofulvina, pues vamos a tomar terbinafina oral, calculada a 3 a 6 miligramos kilo día por 4 semanas. Pero con la terbinafina hay un problema, que si la infección es por Microsporum canis, se tiene que agregar 4 a 8 semanas más de tratamiento. Entonces, por ejemplo, por eso es que les digo que lo ideal es griseofulvina, ¿verdad? Porque no tenemos que sumar más semanas de tratamiento, sino que 8 semanas y el paciente va a estar curado. Y yo sé que en no todos los lugares podemos determinar con un crecimiento del cultivo del pelo, no podemos determinar si es un tricofitum o es microsporum. Entonces, por eso lo ideal es la griseofulvina. Y otra terapia también es el itraconazol, que pues es bastante caro, pero se puede calcular a 5 miligramos kilo día por 2 a 4 semanas. Entonces, conclusión, ¿verdad? Tiña en la cabeza, tratamiento por vía oral, primera línea, griseofulvina por 8 semanas. Ahora, la tiña del cuerpo, algo pues bastante común, frecuente. La tiña del cuerpo pues puede transmitirse de persona a persona o se puede adquirir a través del contacto con gatos, perros infectados con tiña, también por objetos contaminados o incluso autoinoculación de otras partes del cuerpo, lo más común, los pies, cuando el paciente concomitantemente tiene pues tiña del pie. Los niños tienen alto riesgo de presentar también infección por animales, así como de tiña de la cabeza, también tiña del cuerpo por Microsporum canis. Entonces, ¿cuál es la presentación clásica? Eso es lo que les quiero mostrar. La presentación clásica es una placa anular y serpiginosa con descamación en todo el borde activo. Cuando decimos borde activo es ese borde sobrelevado eritematoso que vemos en esa imagen. El borde suele ser vesiculoso, pues se puede tener unas pequeñas vesículas y avanza de forma centrífuga. Eso va a llegar diciendo el paciente, que empezó pequeña y que se ha ido expandiendo hacia afuera, en forma centrífuga. Y el centro suele ser normal, o sea, se ve la piel casi normal, pero puede tener leve descamación como en esta imagen. Esa es la imagen clásica de una tiña del cuerpo. Pero no todo es de libro, como decimos, o sea, no todo es tan fácil, no todos los pacientes van a llegar con esa plaquita anular, con el borde activo eritematoso, ojalá fuera así, pero no. Hay otros casos que son pues más difíciles, como vemos aquí, se observa pues que sí es una placa más diseminada, más grande, pero lo que siempre logramos observar es ese borde eritematoso activo que podemos observar en varias áreas, sobre todo en la parte inferior, que sí se observa ese borde activo. Si nosotros nos acercamos pues claramente y dedicadamente, pues podemos observar ese borde activo que nos tiene que hacer sospechar una tiña del cuerpo. Un área muy frecuente de tiña del cuerpo es el área glútea, interglútea. Y aquí pues sí se observa, ¿verdad? Esta placa que ha ido creciendo, se observa que en forma pues centrífuga y también podemos observar ese borde activo un poco más elevadito,
con esa descamación, algunas como pequeñas vesículas que se pueden observar en el mismo borde, ¿verdad? Entonces eso, más el área de localización, pues nos hace pensar en una tiña de cuerpo. Miren esta es, pues, si nos centramos solamente en observar las pápulas del centro, pues nos podemos confundir. No sabemos qué es si vemos solamente esas pápulas, pero si vemos la periferia, se ve que al lado de las pápulas hay un área de piel pues prácticamente normal, pero en la periferia se observa claramente ese borde activo que nos lleva pues al diagnóstico o a la alta sospecha de una tiña de cuerpo. Diagnóstico diferencial, entonces aquí es que vamos a ver, esto es importante. No todo lo que llega eritematoso, anular, es una tiña de cuerpo. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales como el eritema anular centrífugo, el eczema numular, que es muy parecido, psoriasis, la pitiriasis versicolor, bueno, lupus eritematoso cutáneo subagudo, que es pues, más complejo el tema, y cándida cutánea. Entonces le quiero mostrar unas imágenes. Esta imagen, por ejemplo, de un paciente de la consulta externa aquí de dermatología que se presentó con esta lesión, que si podemos observar, pues es bastante parecida a la que les enseñé de la imagen clásica, ¿verdad? Por eso se las quiero mostrar. Que les mostré la imagen clásica de una tiña de cuerpo, y no es una tiña de cuerpo. A él lo habían estado tratando crónicamente con ketoconazol, no observaba mejoría. Eventualmente esta lesión se quitó, volvió a aparecer en un lugar adyacente. Y esto en realidad es un eczema numular. El eczema numular, pues la palabra numular es en forma de moneda. Y la diferencia con la tiña del cuerpo es que si nos fijamos, pues el centro de la lesión no está conservado, sino que está afectado. La placa está pues al mismo nivel, toda la piel, no tiene borde activo, sino que si vemos es la misma altura de la placa, no tiene borde activo, sino que es todo eritematoso. También tiene esas pequeñas vesiculitas que las puede tener y pústulas, y se asocia casi siempre con procesos, con gente atópica. Es más común en gente atópica. Entonces, miren, esta es una imagen muy bonita, ¿verdad? Que podemos diferenciar. Vemos esta placa y decimos, no, eso no tiene borde activo, el centro no está más deprimido ni conservado, entonces nos tiene que llevar a pensar en otro diagnóstico como eczema numular. Otro, pues la psoriasis, si vemos en la imagen de la izquierda, esta sí es una típica imagen de psoriasis, ¿verdad? Una placa eritemato escamosa, descamativa, que afecta principalmente codos, rodillas, área lumbosacra. Entonces, bueno, esto clásicamente, pero vemos la imagen de la derecha y vemos que no es una lesión típica de psoriasis. Si vemos esta, sí tiene un borde activo, podríamos decirlo, es anular, con el centro conservado. Pero, ¿cómo lo podríamos diferenciar? Pues el antecedente de la cronicidad del paciente. Generalmente estas lesiones, ya cuando se presentan así, son mucho más extensas, abarcan pues una gran superficie del cuerpo, que no es lo que haría una tiña. Si es un paciente inmunocompetente, una tiña pues afecta únicamente una localización. A menos que fuera inmunosupreso, podría estar más extenso, pero si observamos toda la imagen, pues podemos ver que el paciente tiene una dermatosis generalizada que nos hace pensar pues en una psoriasis. Y otro que les mencioné es el eritema anular centrífugo, pues que esto es bastante raro, no es muy frecuente, pero como si lo vemos y decimos, tiene borde activo, ¿cómo lo vamos a diferenciar? El eritema anular centrífugo característicamente tiene esa descamación interna. Es una pequeña, leve, fina descamación, pero hacia adentro del eritema, o sea, hacia el centro. Esa imagen, grábensela, eritema anular centrífugo. Eso lo diferenciamos. Y pues bueno, el tratamiento depende de la extensión, ¿verdad? Depende de la extensión de la enfermedad. Si es solamente una pequeña placa, solamente es un brazo, pues podemos recurrir al tratamiento tópico, que podría ser ketoconazol al 2%, 2 veces al día por 6 a 8 semanas. Pero si vemos que el paciente, pues, que va a gastar, ¿qué? 10 tubitos de crema para completarle las 8 semanas, pues no, lo más práctico es darle un tratamiento por vía oral. Se puede dar terbinafina, 250 miligramos cada día por 4 semanas, y traconazol 100 a 200 miligramos cada día por 7 días, o fluconazol 150 miligramos cada semana, o sea, una vez a la semana por 4 a 6 semanas.
y esto pues mejoraría, ¿verdad? Mejoraría el paciente y tendría una cura si el paciente pues no sigue reinfectándose con animalitos o con gatos, perritos o ninguna otra situación. Entonces esto también es importante. A veces en esas tiñas pues bastante extensas no es práctico estar recetando ketoconazol porque al final si el paciente no cumple las 6 a 8 semanas, de nada sirve que haya gastado comprando 3 tubos y no le va a rendir. No termina el tratamiento. Entonces eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Tiña de pies, sumamente común también. Sabemos que es algo pues del diario vivir. Es de las dermatofitosis más comunes y es más frecuente por Trichofitum rubrum y hay varias presentaciones clínicas que vamos a ver a continuación. La primera es la tiña de pie interdigital, que esta pues es la más común y que nos va a manifestar el paciente. Pues que súbitamente empieza con prurito, localizado generalmente entre el quinto y cuarto dedo y el tercer y cuarto dedo. Es la localización más frecuente de los pies. Y a la revisión, pues vamos a observar esta típica imagen de maceración. Vamos a observar maceración, esa área como que se ve como friable, blanquecina, con áreas de esfacelación como esa central que vemos. Y pues sumamente pruriginosa, ¿verdad? Esa es la más común que vamos a encontrar pues al día a día. Otro tipo de tiña del pie es la tiña de pie hiperqueratósica. Generalmente pues empezó como una interdigital y pues no hubo tratamiento y se va extendiendo y cubre pues los lados pues plantares y laterales de los pies. Se hace esta lesión como una placa costrosa hiperqueratósica, a veces pruriginosa. Entonces esto también es una tiña de pie. Esas son las formas más comunes. Hay otras formas que son vesículo-ampollosas, que son pues muy raras, por eso me concentro en esas dos. Y pues, ¿cuál es el tratamiento? Generalmente con tratamiento tópico, si es interdigital, es suficiente. Ketoconazol o terbinafina, 2 veces al día, por 4 a 6 semanas también. Es importante recomendarle a estos pacientes que realicen una adecuada limpieza de las duchas, por ejemplo, y del calzado. Eso es sumamente importante porque a veces hay esporas siempre en el calzado, más si el paciente pues no usa calcetines, sino siempre se coloca el calzado así sin calcetines, pues puede estar contaminado. Entonces la verdad es que sí se ocupa una limpieza adecuada para que no haya sobreinfección de nuevo. Pero si tenemos una tiña como la que les mostré, esta hiperqueratósica o en mocasín, decimos, ¿verdad? Porque parece que anda como un zapato de hiperkeratosis, ahí sí el tratamiento debe ser sistémico. Podemos acompañarlo de tópico también, pero tiene que sí o sí llevar el tratamiento sistémico. Y el tratamiento consiste pues en varias opciones como terbinafina, 250 miligramos una vez al día por 2 semanas, y traconazol, 200 miligramos cada día por 2 a 4 semanas, fluconazol, 150 miligramos una vez a la semana por 4 semanas. Y con esto, pues, la mayoría de tiñas del pie, pues, resuelve. Algo sumamente común también, que es sumamente frecuente, es la onicomicosis. Yo creo que casi todos los días se reciben consultas en centros de salud, aquí en el hospital, por onicomicosis. Es responsable del 50% de las onicodistrofias y el 90% son causados por dermatofitos. O sea, esto, ¿por qué lo pongo aquí? Que el 90% por dermatofitos, porque eso se traduce a que hay una baja tasa de curación si usamos fluconazol como tratamiento, ¿verdad? La mayoría, el fluconazol no tiene muy buen espectro de actividad contra los dermatofitos, especialmente en uña, ¿verdad? Que ocupamos, pues, que haya una buena penetración en la matriz y en el lecho unguial sobre todo, ¿verdad? Entonces el fluconazol no es una buena opción. Y hay varias formas de presentación también, como la forma subunguial distal, que es la más común. Podemos observar pues que la base de la uña se observa bien, pero ya a medida se va haciendo más distal, pues observamos ¿verdad? Cambios de coloración, uñas amarillas, uñas cafés, quebradizas, gruesas, sumamente engrosadas, a veces un poco levantadas o huecas. Eso pues sí, definitivamente es onicomicosis. La subunguial proximal, que es al revés, ¿verdad? Si no es la forma más pegada, o sea, más proximal, la que se observa pues afectada, y esto pues nos tiene que llevar a
esto nos tiene que, les pongo acá un signo de alarma porque este tipo de onicomicosis se observa en pacientes inmunosupresos. Entonces, cuando tengamos esto, nos obliga pues a mandar serologías, es bastante frecuente en pacientes con VIH, la afectación proximal, ¿verdad? No es que a todos los pacientes con onicomicosis es que le vamos a mandar serologías, no, a los pacientes con la forma proximal de afectación. Y la blanca superficial, que también a veces se ha asociado con inmunosupresión, que es lo que vamos a ver, esta uña blanca. Digamos, en la parte de la izquierda no se ve, siempre se ven partes amarillas, engrosadas, pero vemos que lo que predomina es esta afectación blanca, bastante blanca, superficial. Igual en la derecha sí se ve un poco más de onicogrifosis, o sea, más engrosada, pero siempre con ese gran porcentaje de la uña blanco. Y esto otra vez tratamiento, también con mucha atención. Muchos pacientes vienen de que han estado usando Unesia, dicen que ketoconazol, que llevan no sé cuántos años con eso. Pues lógicamente no se van a curar porque no es el tratamiento de elección. Las únicas veces que vamos a escoger un tratamiento tópico para onicomicosis es cuando haya contraindicación de uso de antimicóticos sistémicos, y esas son pocas las indicaciones, quizá pacientes que pues tienen polifarmacia y en realidad sumar un medicamento más por tiempo prolongado va a ser pues muy difícil, o pacientes con insuficiencia hepática. Esto también es bien importante explicarle a los pacientes. Casi siempre los pacientes tienen miedo de tomar terapia sistémica porque dicen, ay, mi hígado, que dicen que da cirrosis, que no sé qué. Entonces hay que explicarles que no es cierto. Los solamente pues pueden ser dañinos si hay ya una insuficiencia hepática o un daño hepático de base. De lo contrario, no hay contraindicación. Y los tratamientos, como les dije, el de primera línea en realidad es la terbinafina, ya que como les dije es por dermatofitos y la terbinafina tiene muy buena efectividad contra dermatofitos y va a ser 250 miligramos al día por 6 semanas si es en manos la onicomicosis, pero por 12 semanas si es en pies. O sea, el tratamiento son 3 meses, 250 miligramos al día, Otra terapia pues bastante efectiva es el itraconazol, que se da en 200 miligramos al día por 3 meses también, y solo en los casos en que tengamos ya un cultivo que nos diga que es una Candida albicans, el fluconazol es bastante frecuente a dosis de 150 miligramos cada semana, pero fíjense por cuánto tiempo, 6 a 12 meses. Nosotros aquí en el hospital lo usamos por 9 a 12 meses, entonces en caso, ¿verdad? Como les dije, de Cándida. Y pues es un tratamiento bastante tedioso, no suelen tener muy buen apego, pues porque imagínense estar tomando una pastilla por 12 meses, más de algunas semanas se les olvida, entonces pues no es una buena opción. Lo ideal es que el paciente pueda comprar la terbinafina, que no es nada cómoda, pero es lo más efectivo. Y si definitivamente pues no podemos dar esta terapia tópica, se pueden usar las lacas que se mencionan arriba, que son la ciclopirox y amorolfina al 5%, que lo venden en lacas de uña. Eso se aplican todas las noches como un esmalte de uñas, pero también el tratamiento es sumamente prolongado, hasta por 48 semanas. Es bastante prolongado. Y ahora, hablando un poco de infecciones por levaduras, primero vamos a hablar un poco de la intertrigo candidiasis. Bueno, la Candida albicans suele colonizar los pliegues de la piel. Las zonas típicas en las que se produce el intertrigo son las áreas genitocrurares, glúteos, zonas interdigitales y las áreas submamarias. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen típica? Va a ser esta paciente, el paciente que llega con esta dermatosis que se observa en los pliegues, como le digo, esto es un área inframamaria. ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar áreas de eritema, maceración, sumamente macerado, hasta áreas como un poco fisuradas, pero ¿cuál va a ser la clave? La clave van a ser esas pápulas satélites que observamos, o sea, las mini papulitas que vemos así hacia la periferia, que a veces pueden ser como pústulas. Siempre que veamos esto y veamos unas pápulas satélites o pústulas satélites, tenemos que pensar en cándida, en un intertrigo candidiásico. Miren, es un poco más discreto.
No es ese eritema franco, pero siempre se pueden observar esas lesiones satelitales, ¿verdad? Eritema. Entonces, probablemente esta paciente ya había aplicado algún tipo de tratamiento, entonces por eso no se observa, pues, tan eritematoso, pero siempre que veamos esas pápulas satélites, pensemos en un intertrigo, en pliegue, ¿verdad? En un intertrigo candidiásico. Ahora, pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es sumamente común. También es algo que puede llevar, pues, a bastante confusión. Este es causado por otro tipo de hongo, son del género Malassezia, y hay varios factores predisponentes como el aumento de la humedad y de la temperatura, ¿verdad? Esto en lugares, pues, que son calientes, así como ya mencionó Juan Carlos, ¿verdad? Estamos en áreas tropicales. Es sumamente común que haya, pues, altas temperaturas, que estemos expuestos, pues, a momentos que tengamos mucha sudoración, que cause humedad y, pues, que este hongo prolifere. Y la clínica van a ser máculas descamadas de forma oval, las cuales se pueden unir y hacer parches de formas irregulares. Y el nombre de pitiriasis versicolor, o sea, versicolor, es porque el color es variable. A veces son hiperpigmentadas y a veces son hipopigmentadas. Y aquí tenemos los dos tipos de ejemplo, ¿verdad? Vemos en la imagen izquierda este joven, pues, que tiene estas áreas de máculas hipopigmentadas, o sea, las vemos más blancas, que han confluido y han hecho esta área, pues, bastante extensa, hipopigmentada. Y vemos, por lo contrario, en la imagen de la derecha, que se observa, como les dije, a lo contrario, áreas de máculas hiperpigmentadas, se ven como cafecitas, ¿verdad? Cafecitas rojitas. Entonces tenemos los dos espectros de la enfermedad, por eso es el nombre de versicolor. Algo importante es que esta pitiriasis versicolor casi siempre se da en áreas seborreicas. ¿Cuáles son las áreas seborreicas? Pues generalmente tórax, anterior, posterior, generalmente suele aparecer ahí, a veces en el área del cuello. Posteriormente se puede, pues, ir extendiendo, abarcar la parte superior de los brazos también, es bastante común, y el área lumbar. Vemos esta también, ¿verdad? Esta imagen de esta paciente. Si vemos esta paciente, pues vemos esas máculas hipopigmentadas, podemos decir, será vitiligo, que es un diagnóstico diferencial, claro, es bueno sospecharlo. Pero tenemos que ver que tienen una superficie un poco levemente escamosa, mientras que el vitiligo es completamente liso, no tiene ninguna irregularidad en su superficie. Aquí vemos uno en la cara, ¿verdad? Que también puede aparecer en la cara, es bastante frecuente en adolescentes. Y vemos que, pues, están estas múltiples máculas hipopigmentadas, algunas se han agrupado característicamente, pueden tener un bordecito un levemente descamativo o el centro ser un poco descamativo. Y tenemos el otro espectro que les mencioné también, estas que son hiperpigmentadas en un paciente de tez, pues, más clara, un fototipo más claro. También múltiples máculas con un bordecito, ahí se puede observar el leve descamación, pero es muy sutil y fina, siempre en áreas seborreicas. Tenemos esta paciente en la consulta externa que se presentó hace 2 días acá, con estas lesiones que, si podemos ver, se extienden prácticamente desde el cuello hasta el área lumbar, que son máculas hiperpigmentadas que han confluido y han formado, pues, lesiones más grandes. También tenía un poco en el tórax anterior. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la pitiriasis versicolor? Tópico, si es no tan extenso, podemos recurrir a dar un tratamiento tópico. La terbinafina tópica, hay varias presentaciones, el 1% hay en aerosol, que es fácil de colocar, hay en crema también, o ketoconazol al 2%, también 2 veces al día por 2 semanas. Eso es si es algo localizado, algo que podemos controlar. Pero si vemos, por ejemplo, esta paciente anterior, es lo que les digo, si tiene además en los brazos y en el tórax anterior, ¿cuántos tubos de crema gastaría ella? Además vemos con la localización, pues no es muy fácil colocarse crema en toda esa área. Entonces, lo mejor es dar tratamiento oral. Y pues el itraconazol se ha visto que es sumamente efectivo para tratar esta pitiriasis versicolor. Se puede utilizar 200 a 400 miligramos. Puede ser dividido una vez al día o 2 veces al día por 7 días y con eso es suficiente. O fluconazol, dar una única dosis de 400 miligramos. Otras terapias, pues, que podemos dar al paciente, podemos dar coadyuvantes, no como terapia única, sino jabones con azufre. Eso ayuda bastante, ahora son bastante cómodos y ayudan también a que el paciente de mantenimiento los puede seguir usando y así, pues,
evitar que haya una reaparición, ¿verdad? Siempre dar también al paciente consejería, ¿verdad? Si ha sudado mucho a lo largo del día, pues tomar otro baño en la tarde, utilizar ropa que no sea alicrada, que no promueva y que se quede estancada esa humedad ahí y que haga que prolifere la malacesia. Entonces, esas son indicaciones que hay que darle al paciente. Y algo muy importante que tiene que saber el paciente siempre es que las manchas, o sea, las máculas, pueden durar de 2 a 3 meses, porque recuerden que la piel pues descama a un ritmo que ya está establecido. No quiere decir que porque nosotros demos el tratamiento es que mágicamente está aclarado, sino que hay que explicarle que las manchas, aunque se haya dado el tratamiento indicado, pueden durar hasta 2 a 3 meses, ¿verdad? Para que el paciente no se desespere. Y posteriormente, pues, una vez que haya aclarado, el paciente está curado. Entonces, muchas gracias, ¿verdad?, por su atención. Espero que ha sido de mucha utilidad. Sobre todo, me parece los tratamientos, ¿verdad? Que tenemos que saber que hay muchas de las micosis que tienen que ser tratamientos sistémicos, ¿verdad? Dijimos la tiña de la cabeza, la onicomicosis en pacientes que no tengan contraindicación de tratamiento sistémico, ¿verdad? Es bastante importante saber eso. Bueno, muchas gracias, Marta. La verdad que muy buena presentación. Pueden hacer sus preguntas levantando su mano o también como escribiéndolas en el chat, por favor. Tenemos una Marta en el chat. Sí, estoy viendo, sí. Sí, Okay. Nos Se pregunta debe indicar. Ok, sí. Para los pacientes con transaminasas elevadas, en realidad la única contraindicación es que tengan 3 veces el valor aumentado de las transaminasas. Ese es el único, pues, contraindicación para el tratamiento sistémico, ¿verdad? Obviamente, si les estoy diciendo, ¿verdad? Es un paciente que es un anciano, tiene polifarmacia, tiene aumento 2 veces no las 3 veces, sino 2 veces, la verdad es que mejor hay que hablar con él, decirle que el riesgo, igual la onicomicosis al final no lo va a matar, ¿me entienden? Sino que aquí vienen muchas ancianitas o viejitos que tienen pues polifarmacia, que toman 7 medicamentos. Se les da la opción, ¿verdad?, de que si son consistentes pueden aplicar las lacas de uña, pero en realidad la contraindicación ya establecida solo es a partir del aumento de 3 veces el valor de las transaminasas. Entonces, con eso respondo una de las preguntas. ¿Se debe realizar titulación de pruebas hepáticas semanal, mensual, trimensual? No. Si el paciente no tiene antecedentes de hepatopatía, no hay necesidad de realizar pruebas controles. Se puede mandar, si ustedes quieren estar tranquilos, una prueba antes, porque obviamente mucha gente no sabe de qué enfermedades padece, hace cuántos años no se han hecho exámenes. Hay pacientes incluso que tienen pues hígado graso en estados avanzados, que sabemos que esa es una hepatopatía que tiene 3 grados y que puede pues aumentar los niveles de enzimas hepáticas. Entonces, como control, pues sí recomendaríamos nosotros siempre, si vemos gente así como obesa o ya gente mayor, les mandamos uno inicial. Si todo está bien, no hay necesidad de mandar pruebas mensuales o hepáticas, no hay ninguna contraindicación más que por tranquilidad y para ver si diagnosticamos alguna hepatopatía que el paciente no sepa. Ok, esta pregunta que está acá me parece muy importante. ¿Existe alguna indicación de onisectomía en onicomicosis? O sea, eso es sumamente común, que van a llegar los pacientes y decir, tengo esta uña con hongo, sáquemela, quítemela. Y no hay ninguna indicación. El tratamiento nunca va a ser retirar la uña, porque no es la cura. O sea, el hongo sigue ahí. El hongo está ahí en el lecho y la uña que va a venir nueva va a venir infectada otra vez. Y eso es algo que hay que explicarle mucho a los pacientes, porque lo único que va a causar eso es más onicodistrofia. Más onicodistrofia. O sea, la uña va a salir y de tanto sacarla va a salir peor, más gruesa, más deforme, hundida, con otras líneas de Bode, o sea, distinta. Y no es el tratamiento. Nunca. Ahí está alojado el hongo y va a volver a infectarse la uña. No importa que se la saquemos 10 veces. Entonces hay que explicarle con paciencia al paciente que no, que el hongo está ahí donde nace la uña, le pueden decir ustedes. El hongo está ahí donde nace la uña y la uña que viene nueva va a salir igual. Entonces, no.
Y también para la práctica, ¿verdad? Para la práctica, nunca las indicaciones de unisectomía en realidad son escasas. O sea, ni siquiera las onicocriptosis, aprovechando, ¿verdad? Las uñas encarnadas, las onicocriptosis tampoco. El tratamiento es la matricectomía parcial del lado que se encarna, por decirlo así. O sea, pero nunca es quitar la uña entera. Eso causa más bien más complicaciones. Entonces, sí, muy buena pregunta. Está bien que hayamos aclarado eso. No sé si hay más preguntas. A la otra Marta, creo que este es el momento oportuno de poder hacer nuestras interrogantes y que nos pueda responder. Aquí me preguntan el correo, lo voy a poner. También les recordamos que el servicio de dermatología es uno de los servicios que a través de la historia de la telemedicina que mayor uso se le da, que incluso está dentro de los primeros 3 servicios a nivel mundial que más se teleconsulta a través de la telemedicina. Así que comentarles eso, siempre recordarles que hay que, como nos enseñan en el primer taller la doctora Marta, cómo hacer una buena toma de la imagen que vamos a enviar al servicio de dermatología. Entonces, eso siempre tomarlo en cuenta, los fondos, las distancias y la calidad de la imagen, porque así se permite un mejor diagnóstico. Entonces, el servicio de dermatología está dentro de la red de Telesan, así que ustedes pueden teleconsultar. Las doctoras en varias ocasiones nos han ayudado y pues está a disposición para que ustedes puedan hacer las teleconsultas. Recuerden que la telemedicina nos ayuda a evitar esas brechas de acceso, esas barreras geográficas y pues también hace también economizar al paciente para que no venga muchas veces hasta gastar si se le puede resolver desde su comunidad. Entonces, eso también comentarles, estamos a disposición. Agradecemos sinceramente a la doctora Marta y a todo el servicio de dermatología del Hospital de Escuela y al posgrado que ha estado siempre apoyando a esta red de telesalud. Y pues nada más eso agradecerles y recordarles que pueden hacer sus consultas. Entonces, ahí está una imagen, Marta, no sé si quieres comentarla. ¿Esa imagen la mandó alguien o...? ¿Quién la proyectó? ¿Juan Carlos? Ya te comento quién la proyectó, porque si aquí está donde sale. Se está viendo la pantalla, dicen. No sé si están interconsultando o... No, la doctora Lurby Sandoval está orientación. proyectando esa imagen, pero no sé si la Ajá. doctora Escribe Lurby en el chat. o nos comenta qué caso. ¿Sí? Hola, doctora. Ah, ¿sabes qué podría ser? Bueno, bueno, hay que ver en realidad, como les digo, ¿verdad? Generalmente cuando ustedes presentan la interconsulta, sí, ocupamos varias, de ver si tienen otras localizaciones. Me gustaría saber si tiene afectación en otras áreas del cuerpo, si tienen área sacra, fotos también en diferentes ángulos con Aló. mayor luz. Sí, buena doctora. No podía compartir y no podía hablar, pero ya parece que sí. Esta paciente es una joven, como de 22 años, está lactando, es una madre que dice que después del parto se le aparecieron esas lesiones en codos, en rodillas y en las coyunturas de los dedos. Ajá. Ok, a veces hay hiperpigmentaciones posteriores al embarazo, ¿verdad? Que suelen ocurrir en esas áreas. Podría ser solamente eso. Recordemos que en el momento del embarazo, en el puerperio, pues hay bastantes cambios hormonales que pueden conducir a acantosis severas, que se suelen dar en los nudillos. Hay que revisar cuello también, o puede ser también algo friccional o un líquen amiloide. Hay que revisarla bien. Podría ser cualquiera de esos 3. Entonces puede darle vigilancia, mandarle exámenes laboratoriales a ver si hay resistencia a la insulina. Si todo está bien, se puede tratar con corticosteroides tópicos y ver si mejora. Se pueden agregar también cremas
queratolíticas con ácido glicólico, que pues generalmente los pacientes toleran muy bien, y el esteroide, ¿verdad? Sí, las pruebas están normales, como le menciono. Si él lo relaciona con que es después del embarazo, pueden ser esos casos de acantosis severa, ¿verdad? Que se dan. Eso. Bueno, muchas gracias. Yo se Bueno. la presenté a la dermatóloga que tenemos en el hospital y después le consulté y me dice ella que pensaba en psoriasis, pero realmente a mí no me parecía. Sí, por la localización podría ser psoriasis, pero en esa foto no se ven como placas eritemato-escamosas, por eso le digo. Habría que ver las de rodillas y las otras que menciona. Gracias, doctor. Bueno. Veo otra pregunta. Hola, ¿puedo contestar todavía? Claro, claro, Marta. Sí, dicen una dermatitis seborreica, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, hay que saber primero en la dermatitis seborreica la edad del paciente, ¿verdad? Eso es bastante importante. Digamos, en los niños, la dermatitis seborreica es algo que generalmente se va a quitar ya cuando los pacientes estén en la infancia tardía o en la adolescencia. Si es un adulto, pues generalmente la dermatitis seborreica es algo crónico. El paciente tiene que aprender a vivir con su enfermedad y controlarla cuando hay exacerbaciones. Entonces, para las exacerbaciones muy severas sí se pueden aplicar cursos cortos de esteroides tópicos. Hay espumas para la dermatitis seborreica de cabeza, para el rostro también hay espumas de menor concentración, o sea, esteroides de baja potencia, que recordemos que en cara tienen que ser de baja potencia. También hay champú de mantenimiento, se puede utilizar ketoconazol en champú o pitirionatos en cabeza también. Y hay pues varios compuestos comerciales también que se pueden utilizar para el control. Jabones suaves, libres de grasa, cremas que no sean untuosas y prácticamente eso, ¿verdad? Si hay brotes, pues agudos, lo que les dije, cursos cortos de esteroides tópicos. Veo ahí otro mensaje, no a la orden, ya saben, cualquier cosa pueden presentar las interconsultas, porque sí, yo sé que se presentan con mucha frecuencia. Yo hice mi social en el centro de salud y lo viví, y pues sí sé que es muy frecuente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Cindy. Mucho gusto. Hola, buenas tardes. Quería hacerle una consulta a la doctora Marta. Sí, Primero que todo, Marta, felicidades, ¿verdad? Por la presentación. gracias. Realmente aquí donde yo estoy, gracias a Dios, de verdad que las micosis son bien frecuentes. Vemos varios pacientes, ¿verdad? Con estas patologías. Una pregunta bien puntual es que yo he visto varios casos en mujeres jóvenes sin comorbilidades que presentan micosis, como se decía ahí en la presentación, inframamarias. En este caso, sí, bien lo decías que es por el clima, ¿verdad? Aquí donde yo estoy, el clima es bien tropical. Es súper cambiante, entonces generalmente se produce por el sudor, muchas veces, ¿verdad? Los pacientes llueve y se mojan y andan así, entonces generalmente suele ser por esas situaciones. En el caso, Marta, si son pequeñas lesiones, siempre manejo tópico. Y cuando la lesión sí abarca gran parte de la región inframamaria, ahí sí daríamos manejo sistémico. Ok, si es, aunque sea poco, yo recomendaría dar siempre por lo menos una dosis de fluconazol. Ok. Si es recurrente, si se puede Ajá. dar una cada semana por unas 4 a 6 semanas, si hay recurrencia, ¿verdad? Y siempre tratarlo tópico, pero es bastante importante también la consejería a las pacientes. Sí. O sea que es bien difícil no sudar, o sea, es imposible, pero decirles a los pacientes que usen ropa interior de algodón, que es la que pues no va a promover que se quede esa humedad ahí. Ok. Cero brasieres de encaje, de licras, cosas así que sean pues muy calientes. Ajá.
Y si el paciente pues tiene esos episodios de recurrencia, siempre pues refrescarse de alguna manera, ya sea cambio de ropa o un baño corto por la tarde. Pero la verdad es que nosotros preferimos dar siempre, como es bastante molesta la maceración y la afectación inframamaria, siempre por lo menos una única dosis de fluconazol, 150 miligramos a 200, única dosis, y siempre la terapia tópica por unas 4 semanas. Ok, perfecto. Gracias, Marta, muy amable. De nada, de nada. Marta, hay otra pregunta más en el chat de la doctora Ana Paz, creo que también está en Gracias a Dios. Dice, en pacientes inmunosupresos con úlcera por decúbitos o una infección bacteriana, ¿el tratamiento debe alargarse o signo de interrogación? ¿El tratamiento de qué? Sí, no sé si la doctora nos No puede entiendo aclarar. mucho. ¿Se puede completar ahí? ¿Inmunosupreso? ¿Por qué inmunosupreso también? Hola, ¿Sí? Dígame, doctor. hola, sí, buenas tardes. Bueno. Sí, doctor, es que mire, la mayoría de mis pacientes son algunos pacientes buzos que ellos están paralizados. Entonces, muchas veces ellos me hacen úlceras por decúbitus, pero ya anteriormente tenían infecciones micóticas. Entonces, al final es una infección pues mixta, ¿no? De hongos y bacterias. Y los he tratado por largo tiempo, pero bueno, a eso sumado, ¿verdad? De que muchas veces la orina, porque casi siempre es en áreas que están cerca de sus genitales y eso, entonces muchas veces la orina y todo, pues la verdad es que me empeora el cuadro. Entonces mi pregunta es, ¿alargo los tratamientos o...? Sí, bueno, lo primero, sí, son pacientes pues bastante complicados. Lo primero, para que puedan mejorar, pues obviamente es mejorar las medidas de sostén. Tiene que tener movilizaciones en bloques cada 2, 3 horas, ¿verdad? Tienen que tener, yo sé que el pañal tiene que ser cambiado con frecuencia, evitar pues que estén con calor frecuente. Pero los principios de la terapia dermatológica, lo primero que le dicen es que si hay una infección sobreagregada, lo primero es tratar la infección sobreagregada, ¿verdad? Puede darles fármacos sistémicos, antibióticos sistémicos, pero es importante saber también si solamente es una tiña inguinal o un intertrigo o es una dermatitis amoniacal. Entonces ahí nos enfrentamos pues a algo que hay que tener siempre en cuenta, ¿verdad? ¿Será hongo o en realidad es una dermatitis amoniacal? Porque se tratan distinto. Lo que puede hacer ahí es pues recomendarle a los familiares que tengan pues muy buen aseo, ventilación en el área y darle ambos tratamientos sistémicos. O sea, darle, primero tratar la infección bacteriana, luego puede darle fluconazol semanal para que mejore. Usted ve que a pesar del fluconazol y de las medidas que ya le dio de que al paciente que lo cambien, que lo movilicen, sigue con eritema o maceración o en el área, lo más probable es que sea una dermatitis amoniacal, o sea, una dermatitis por contacto del área del pañal, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. ¿Verdad? Ok, Se ven bien perfecto. parecidas, pero en pacientes que están crónicamente encamados es bastante común la dermatitis por contacto amoniacal. Entonces, sí, mi recomendación sería esa, ¿verdad? Tratar infección, fluconazol semanal, póngale que unos 2 meses, si usted no ve mejoría, eso no es un hongo, o sea, es una dermatitis amoniacal. Okay. Y suspendo, doctora, lo tópico, ¿no? Porque ya cuando hay una Sí, úlcera... suspéndalo, Okay. suspéndalo, o sea, Okay. trate la úlcera tópicamente, ¿verdad? Eso es ya Okay. de si está sobreinfectada, lo profunda que está, bueno, eso es otro tema aparte, ¿verdad? Que hay que ver. Hay algunas Sí, que son muy sí, profundas que en realidad no mejoran si no tiene parches. Entonces, okay. ese es un tema más Profundo. hay que ver. Pero bueno, sí, igual Sí. pueden consultarlo por la plataforma para ver el grado de la úlcera, ¿verdad? Okay. Ok, le agradezco, doctora. Muchas gracias. Ajá, bueno, esta ya, si quiere, ahí puse mi correo
a la doctora Heidi Castro arriba para que me mande ahí por correo la consulta porque ella es más personalizada. Entonces ahí que me escriba arriba, lo puse, martazavala123@gmail.com. Ahí me escribe. Perfecto. Bueno, Marta, muchas gracias, muy amable siempre, muy buenas tus capacitaciones, la verdad. La orden. Y bueno, y con recordarles que este tipo de consultas las pueden hacer a través de la plataforma y de esa forma también les queda la evidencia de la respuesta, en este caso del especialista. Entonces, bueno, sin más, los despedimos, les agradecemos realmente por su participación, doctora, y a cada uno de ustedes por esta entretenida y importante capacitación que hemos tenido el día de hoy, la verdad. Y yo sé que a todos nos va a ayudar de una u otra forma. Y nada más eso, recordarles que pueden hacer las teleconsultas y el próximo jueves, si no vamos a hacer webinar porque toca la semana morazánica, el feriado morazánico, entonces por lo tanto el otro jueves suspendemos, pero posterior al feriado morazánico, pues seguimos siempre con nuestro programa de educación virtual continua en salud, que llega a cualquier parte del país con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal de salud del primer nivel y bueno, y hospitalario también. Así que muchas gracias, muy amable y que tengan un feliz día.